Buenos días, bienvenido, les habla el instructor Julio César Cárcamo Acurio de Grupo Ingenieros Expertos. Hoy estamos precisamente listos ya para compartir con ustedes la lección número 5 de nuestro curso MATPEL 2, curso que por cierto hoy ha tenido mucha acogida por parte de todos ustedes. Si bien es cierto, cuando hablamos de reconocimiento de materiales peligrosos o identificación de los mismos, es importante entender que uno de los principales problemas en la atención de una emergencia de cualquier tipo es la presencia de materiales peligrosos, que en ocasiones el primer respondedor no tiene conocimiento de su presencia. Ante estas condiciones es vital que al momento de llegar la primera persona en la escena, empiece realizando una amplia valoración de los posibles riesgos, momento en el cual reconocerá o identificará la presencia de algún producto, material o desecho peligroso. Entonces, vamos a realizar, antes de comenzar a establecer cuáles son las posibilidades para el reconocimiento de los materiales peligrosos, vamos a empezar a entender, en primer lugar, cómo reconocemos un material peligroso, cómo identificamos un MATPEL y cuáles son los sistemas de identificación de MATPEL. Igualmente será necesario que podamos diferenciar entre reconocimiento e identificación. Lo primero, reconocimiento, como vemos en pantalla, lo he resumido en 3 pasos, en 3 puntos. Primero, reconocimiento es algo que se parece, no hay precisión. Y 3, no se puede determinar el producto. Mientras que identificación, no hay duda del producto, no se puede confundir. Y 3, se logra el nombre del producto. Ahora, entendiendo entonces estas ideas, vamos inmediatamente a determinar cuáles son las posibilidades de reconocimiento del MATPEL. En primer lugar, como vemos aquí, una forma de reconocer el material peligroso será por la naturaleza del lugar del incidente. Plantas químicas, expendios de combustibles o de plaguicidas, ferreterías, pinturerías, droguerías, son todas instalaciones compatibles con la presencia de materiales peligrosos. Ahora, en pantalla, como verán, las imágenes nos ayudan un poco también a reconocer de manera gráfica, ¿no?, el material peligroso. Vámonos ahora a la segunda posibilidad. En la segunda posibilidad podremos reconocer el MATPEL por la forma y otras características del contenedor. Es posible sospechar o detectar de la presencia de MATPEL por medio de la apreciación de las formas, colores y diseños de los contenedores, sean fijos o de transporte. Estas características suelen responder a normas, pero como no todas son de cumplimiento obligatorio, la información no es siempre confiable. Dentro de los contenedores que podemos hallar para el almacenamiento y transporte de materiales peligrosos, podemos señalar los siguientes. 1. Estanques fijos de almacenamiento. 2. Camiones estanque. 3. Carros estanque. En los 3 casos, estos pueden ser presurizados y no presurizados. Luego tendremos también contenedores intermodales. Tendremos contenedores IBC. Tendremos cilindros, tambores, sacos, entre otros. Aquí, igualmente, tendremos otra posibilidad que en pantalla aparece. Por las placas, por el diamante de la NFPA y algunas etiquetas. Las placas son cuadrados apoyados en uno de sus vértices. Son señales basadas en la clasificación de materiales peligrosos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Naciones Unidas es un organismo que emite recomendaciones. Algunos de los países legislan con base en esas recomendaciones. Esta puede ser la primera fuente de información para quienes respondan a incidentes con materiales peligrosos. Las etiquetas tienen 3 componentes. Vámonos entonces, en primer lugar, antes de hacer un análisis de los demás elementos que tenemos allí en pantalla, vamos a hacer un análisis de un elemento importante que viene a ser las placas. Aquí vemos la placa, ¿no?, la cual vamos a analizar parte por parte. En primer lugar, analicemos los colores de las placas. Como vemos aquí, tenemos un color rojo y un color blanco. Cada uno de estos representa para nosotros algo. Por ejemplo, el color rojo es señal de inflamable, el amarillo es señal de oxidante, el blanco habla de un tóxico infeccioso, el naranja nos habla de un explosivo, el verde nos habla de un gas comprimido, el azul nos indica un material que al contacto con el agua desprende gases.
También podemos hallar combinaciones, como por ejemplo blanco y amarillo, que nos habla de un radioactivo. Podemos encontrarnos con blanco y negro, que nos habla de un corrosivo. Seguimos adelante. Tenemos a continuación los pictogramas. Si observan ustedes allí, vemos imágenes, unos símbolos. Por ejemplo, tenemos la calavera y tenemos el fuego. Importante también para lograr reconocer el material peligroso. Más abajo, al final, tendremos, ¿no?, en la placa, un número en el vértice inferior, el cual indica la clase de riesgo. Muy bien, hemos analizado entonces la placa y sus características. Regresamos a nuestra imagen anterior con el propósito de seguir analizando las otras posibilidades de reconocimiento. Fíjense, en la parte del medio tenemos una placa conocida como placa Mercosur, importante por cierto. Analicemos un poco esta placa. Estos son códigos de identificación fijados en los contenedores y utilizados en las regulaciones europeas y sudamericanas, específicamente para los integrantes del Mercosur. Veamos. Consiste en un rectángulo de color naranja, dividido en dos segmentos, como vemos en pantalla. En el segundo segmento se incluyen los 4 dígitos correspondientes al número de identificación de Naciones Unidas. A ellos se agrega la placa o rombo de reconocimiento de Naciones Unidas. El código de identificación del riesgo en la mitad superior del panel naranja consiste en 2 o 3 dígitos. Generalmente los dígitos indican los siguientes riesgos. Atentos a esto. El número 2 nos indicará emisión de gases debido a la presión o reacción química. El 3 nos indica inflamabilidad de líquidos y gases o líquidos que experimentan un calentamiento espontáneo. El número 4 nos indica inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan calentamiento espontáneo. Por el contrario, el número 5 nos indica un efecto oxidante. El 6, toxicidad o riesgo de infección. El 7, radioactividad. El 8, corrosividad. Y el 9, sustancia miscelánea peligrosa. Seguimos analizando. Vemos en la parte superior de la placa de Mercosur 2 números similares. Cuando el número duplicado, como el que vemos aquí, se presenta, nos indica una intensificación del riesgo. Puede ser 33, puede ser 66, etcétera, etcétera. Por otra parte, también cuando una sustancia posee un único riesgo, este es seguido por un 0, ejemplo 30, 40, 50. Si vemos en la parte superior nuevamente que el código de riesgo está precedido por la letra X, nos indicará que el material reaccionará violentamente con el agua. Ahora, seguimos analizando la placa Mercosur. Cuando el número 9 aparece como 2 o 3 dígito, este puede representar un riesgo de reacción violenta espontánea. En otras ocasiones en que el personal de primera respuesta deba reconocer o identificar las sustancias peligrosas, se aconsejan los siguientes pasos. Primero, acercarse a favor del viento. 2. Utilizar binoculares. 3. Observar desde una distancia segura. 4. Evitar los lugares bajos o depresiones de terreno. 5. Ubicarse aguas arriba si es posible. Cualquier síntoma que afecte los sentidos indica claramente que se está en una zona contaminada y bajo sus efectos, lo que puede ocasionar graves daños a la salud o incluso la muerte. Muy atentos a esto, queridos amigos. Ahora, habiendo reconocido la placa Mercosur, ¿qué les parece si analizamos también cuáles son los objetivos de los rótulos o etiquetas de riesgo y de los paneles de seguridad? Es importante este análisis para nosotros también establecer cuál es la razón, el objetivo, ¿no?, la causa por la que los rótulos o etiquetas de riesgo y de paneles de seguridad van colocados en diferentes lugares. Por ejemplo, en los embalajes y bultos. Las etiquetas de riesgo son fundamentales para informar al transportista y al personal involucrado en las operaciones de carga y descarga que se trata de una mercancía peligrosa. Por otra parte,
durante el almacenamiento en sitios y locales adecuados evidencian los riesgos de las mercancías y permiten aumentar las precauciones. Además, en accidentes con derrame de la carga, alertan sobre el contenido peligroso de los bultos y embalajes. Eso, entonces, queridos amigos, en lo que se refiere a los embalajes y bultos. Segundo, en los vehículos de transporte. Los rótulos de riesgo y los paneles de seguridad permiten la identificación inmediata y eficiente, tanto para los agentes de fiscalización como para el resto de la sociedad, de un vehículo de transporte cargado con mercancías peligrosas. Segundo, permiten también una eficiente atención en casos de emergencia o accidentes por parte de los equipos especializados que pueden identificar rápidamente y a distancia el riesgo y la mercancía involucrada. Ahora bien, será importante tomar en cuenta estos puntos. Ahora, habiendo reconocido a través de las placas de la Mercosur nuestro material peligroso, ¿qué les parece si añadimos algo importante, que es determinar cuál es el tamaño de la placa que debe llevarse dependiendo del tipo de transporte, recipiente o envase? En pantalla tenemos claramente establecido que si se trata de transporte a granel, es decir, cisternas, camiones con caja, etcétera, la placa deberá ser de 25 por 25 centímetros de lado. Mientras que si se trata de recipientes como tambores de 200 litros, damajuanas, bidones, etcétera, la placa deberá ser de 10 por 10 centímetros de lado, mientras que en los envases, ya sean botellas, frascos, etcétera, serán de 4 por 4 centímetros de lado. Importante información que nos ayuda a complementar lo que ya estamos transmitiendo. Pasemos inmediatamente, si les parece, a hablar sobre el diamante de la NFPA 704 o diamante de fuego. En pantalla tenemos un gráfico bastante explícito, bastante preciso, que nos ayuda a reconocer el material peligroso. Esta otra manera de reconocimiento consiste también en un cuadrado apoyado en uno de sus vértices, llamado diamante, para diferenciarlo de la placa. El diamante NFPA es un rótulo estandarizado que utiliza números y colores para advertir riesgos de un material peligroso en condiciones de incendio. Debe ser utilizado únicamente en instalaciones fijas como fábricas, depósitos, bodegas y también en embalajes, no voluminosos, por cierto. No debe utilizarse en transportes, brinda información rápida, sencilla y fácil de interpretar con respecto al grado de riesgo para la salud, inflamabilidad y reactividad. A ver, ¿qué les parece si analizamos algunas características del diamante? Primero, si observamos en pantalla, ¿qué es lo primero que vemos? Vemos que es un rombo dividido en 4 rombos de colores diferentes, ¿sí? Identifiquemos. Vámonos del rombo azul hacia adelante. Tenemos el rombo azul, que nos indica riesgo para la salud. Luego tendremos a continuación el rombo rojo, que nos indica riesgo de inflamabilidad. A continuación tendremos el rombo amarillo, que nos indica riesgo de reactividad. Y finalmente tendremos el rombo blanco, que es riesgo específico, que bueno, puede ser, como vamos a ver a continuación, un producto oxidante, un ácido, un producto alcalino, un producto corrosivo o una indicación de no usar agua. Por otra parte, vamos avanzando para que de esa manera sea más didáctico esto. Analicemos entonces ahora que como segunda característica el rombo de la NFPA presenta un número en cada uno de los rombos internos que hemos mencionado, el cual indica el grado de riesgo. Ahora bien, si son observadores, en pantalla podrán ver que los números van de 0 a 4, donde 0 es el riesgo ordinario, 1 es el riesgo bajo, 2 es el riesgo medio, 3 es el riesgo alto, 4 es el riesgo extremo. En pantalla tenemos algunos ejemplos que he querido colocar con el propósito de poder hacerlo esto más práctico. Si observamos aquí, por ejemplo, tenemos en esta imagen el rombo de color rojo. A ver, rápidamente identificamos el rombo de color rojo,
que nos indica riesgo de inflamabilidad. Y el número 4 nos está dando a entender que es un riesgo extremo con peligro de muerte. Seguimos entonces haciendo nuestra práctica y veamos ahora el rombo de color azul. En casa, por favor, recordando, ¿no?, cada uno de los colores que hemos identificado, el tipo de riesgo, veamos aquí el color azul. ¿Qué nos indicaba el color azul? Riesgo para la salud. Igualmente, vemos un número que aquí nos indica que hay un riesgo alto. Queridos amigos, es importante que ustedes junto conmigo vayan practicando para que así poco a poco esto se vaya grabando. Vámonos al rombo amarillo. ¿Qué nos indicaba el rombo amarillo? Riesgo de, recordemos, riesgo de reactividad. Y aquí tenemos el número 2, el cual nos está indicando que es un riesgo medio. Luego tendremos el rombo blanco, que hemos dicho que se refiere ¿a qué? A un riesgo específico. Aquí igualmente tenemos en pantalla algunas de las indicaciones del rombo blanco. Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos una W, ¿no?, tarjada, cruzada con una línea, la cual nos está indicando que no se debe usar agua. También podrían ir otras iniciales como óxido, que indica oxidante, como ácido, que indica ácido, como cor, que indica corrosivo. Ahora, esta práctica nos permite en todo caso entender mejor el concepto. Vamos ahora rápidamente, ¿qué les parece hacer el análisis de, como lo hemos visto anteriormente, el análisis de cada una de las letras? W significa no arrojar agua, OX significa oxidante, AC ácido, ALC alcalino. Qué interesante es en todo caso, queridos amigos, haber hecho el análisis de esta importante placa, ¿no?, de este importante diamante, perdón, ya me estoy confundiendo también con las placas. Hay que tomar en cuenta esto, por favor, para evitar las confusiones. Se le llama diamante para evitar confundirlo con las placas que hemos visto anteriormente. Finalmente, dentro de lo que es el reconocimiento de los materiales peligrosos, podemos realizarlo a través de las características detectables por los sentidos. Es otra manera de reconocimiento. Por ejemplo, la visión de un derrame, humos o vapores de diversos colores serán importantes para poder reconocer el material peligroso. No es recomendable la percepción por los demás sentidos, pues significa llegada de material al organismo. Esto puede resultar en una intoxicación o en una contaminación. Las consecuencias pueden ser graves o letales para el expuesto y si se ha contaminado puede contaminar a otros. Por lo tanto, será importante tener mucho cuidado con la visión, porque definitivamente esto puede significar que el material, como lo hemos dicho, pueda ingresar o pueda llegar al organismo, resultando esto en una situación muy grave. Así es, queridos amigos, como hemos reconocido el día de hoy, las diferentes posibilidades de materiales peligrosos. ¿Qué les parece si ahora, antes de pasar al siguiente punto, que es identificación de los materiales peligrosos, qué les parece si hacemos un breve resumen de lo que hemos visto? A ver, rápidamente. En esta lección hemos aprendido a reconocer los materiales peligrosos. Es evidente que inicialmente se nos hará un poco complicado. Ahora, por otra parte, recordemos también que aquellos que ya han llevado el nivel 1, en alguna medida también tienen cierta base y cierto conocimiento al respecto. Brevemente, permítame resumir. Hemos hablado que existen posibilidades de reconocimiento. La primera es por la naturaleza del lugar del incidente. La segunda será por la forma y otras características del contenedor, donde hemos aprendido que por las diferentes características y por las diferentes formas de los contenedores, también podremos nosotros identificar el material peligroso. También hemos hablado un poco acerca de las placas de la Mercosur, el diamante y la NFPA. Hemos aprendido a reconocer las placas de la DOT. Igualmente, hemos entrado a determinar los componentes de las placas o de las etiquetas, aprendiendo a que estos llevan un color, llevan un símbolo, pictograma y llevan un número de clase. Después,
hemos hecho un análisis también importante de lo que es el diamante de la NFPA. Diamante que, por cierto, es bastante útil, sobre todo para los primeros respondedores. Hemos hecho un análisis de sus características, indicando que el diamante de la NFPA está compuesto por 4 rombos de diferentes colores. Cada color, ¿no?, identifica un tipo de riesgo, ya sea para la salud, ya sea un riesgo de inflamabilidad, un riesgo de reactividad o un riesgo específico. Igualmente hemos complementado la información sobre el diamante añadiendo que presenta un número en cada rombo, los cuales también determinan el grado de riesgo. Finalmente, hemos determinado que otra posibilidad de reconocimiento es a través de los sentidos, obviamente teniendo en cuenta y mucho cuidado sobre todo con algunos de nuestros sentidos, porque se pueden ver afectados de manera muy peligrosa con los materiales. Así que ahora, habiendo hecho este resumen, vamos a pasar rápidamente a la segunda parte, que viene a ser la identificación de los materiales peligrosos. Aquí en pantalla tenemos de manera bastante gráfica cómo podemos identificar, recordando siempre, no olvidando de todos modos, qué cosa es reconocimiento y qué cosa es identificación. Ahora, en la identificación hablamos de algo mucho más preciso, más certero. ¿Cuáles son las posibilidades de identificación de los materiales peligrosos? Aquí tenemos 4 maneras o 4 posibilidades de identificar el material peligroso. Primero, vamos por partes. Analicemos el número de ONU. Aquí, en pantalla, vamos a ver de manera gráfica el número de la ONU. El número de ONU permite identificar el material peligroso en base a un número que va desde el 1001 al 3357. Los números 8000 al 9500 son para uso exclusivo en Estados Unidos y Canadá. Ahora, veamos por favor, analicemos bien esto. El número de ONU, aquí en pantalla lo vemos, presenta 2 características. Primero, en la parte superior vemos un número de identificación de riesgo. Puede tener 2 o 3 cifras. Puede incluir o no la letra X. En la parte inferior vemos un número de identificación de la materia, según el marco regulatorio de las Naciones Unidas. Es evidente que este sistema, este número de ONU, nos permitirá identificar de manera precisa el material peligroso. Ahora bien, pasamos a otra forma de identificación, que es la que nos da el sistema identificatorio HASHEM. Este sistema es utilizado para el transporte de MATPEL en el Reino Unido. Indica las acciones inmediatas de emergencia para mitigar los efectos del incidente y garantizar la seguridad del personal de respuesta. Vemos aquí que este código HASHEM está dividido en ¿cuántas secciones? 1, 2, 3, 4, en 5 secciones. A ver, identifiquémosla. Primero, tenemos en la parte superior izquierda el código de acción de emergencia, un número seguido por máximo 2 letras. Segundo, ahora, vamos a ver qué les parece a ustedes si hacemos un análisis de este código de acción de emergencia. En primer lugar, el número indica los medios de extinción de incendios a utilizar. A2, yo lo he enumerado, ¿no? A1 el número indica los medios de extinción, A2 vamos a encontrar que puede existir letras como W, X, Y, Z, que pueden significar lo que contiene el MATPEL, y pueden también prevenir su ingreso a cursos de agua. Letras como P, R, S, T nos indican que diluir el MATPEL y permitir su drenaje. Letras como P, R, W, X nos indican que hay que usar equipo de protección total, y así sucesivamente. Después tenemos en la parte inferior el número ONU. No sé si lo logran ustedes identificar allí como 1789. Luego tendremos la etiqueta de peligro principal. Después tendremos el logotipo de la empresa.
donde dice compañía. Y finalmente tendremos el número de teléfono de emergencia en la parte izquierda. Les doy unos segundos para que lo puedan analizar de manera rápida. Mientras ustedes analizan, nosotros vamos ya a pasar inmediatamente a identificar a otra posibilidad de identificación. ¿Listo? Vámonos ahora a otra forma de identificación. ¿Cómo podemos identificar un material peligroso? A través del nombre de la sustancia o producto marcado en el contenedor. Muchas veces durante la atención de un incidente se puede detectar que en el depósito, tanque o recipiente involucrado se encuentra rotulado el nombre específico del producto, lo cual facilita la identificación del mismo. Seguimos adelante. Tendremos también, por otra parte, otro elemento importante de identificación, como son los documentos de transporte o embarque. Allí en pantalla tenemos algunos de ellos. Todo transporte, recordemos esto, por favor, de materiales peligrosos, por cualquier medio, debe llevar un documento, llámese factura, guía de despacho, guía de libre tránsito, manifiesto de carga u otro. En ella puede encontrarse el nombre del material. Los documentos de transporte dan información sobre los contenidos de la carga, pueden darle indicación de la posible presencia de materiales peligrosos por medio de una variedad de datos requeridos. Entonces, esta es otra forma de identificación. Pasamos a otra. Rápidamente, hablamos también de identificación de materiales peligrosos haciendo uso de la hoja de seguridad o conocida como MSDS o en inglés también, ¿no? La hoja de seguridad de un producto no es específicamente un documento de transporte. Algunos lo pueden confundir como ello. Sin embargo, puede ser encontrada junto a documentos de transporte y por lo tanto es importante que los primeros respondedores sepan para qué sirve. Nos hemos encontrado, aunque no lo crean, en algunas capacitaciones con casos de personas que ya trabajando en el transporte de material peligroso, oiga usted, ignoran completamente o definitivamente no les es muy claro de qué se trata esta hoja MSDS. Esta brinda información importante, permite identificar el material peligroso transportado o almacenado. Es un documento diseñado por el fabricante del producto para proveer información tanto a los trabajadores como al personal de emergencias sobre los procedimientos correctos para manejar o trabajar con determinada sustancia. Ahora bien, ¿qué les parece si ahondamos un poquito en el contenido de la hoja MSDS para que así ustedes, queridos amigos, puedan refrescar un poquito si ya conocen sobre esta hoja o de pronto si en algunos casos pueden haber olvidado el contenido? Rápidamente, en primer lugar, la hoja MSDS contiene, como primer punto, la identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización. Segundo, establece la composición o información sobre los componentes. Tercero, identifica el peligro. Cuarto, nos establece los primeros auxilios. 5. Nos habla sobre medidas de lucha contra incendios. Igualmente nos menciona las medidas que se deben tomar en caso de vertido accidental. Séptimo, nos indica también la manipulación y el almacenamiento del producto. Octavo, nos indica los controles de exposición, el tipo de protección individual. Noveno, nos habla sobre las propiedades físico-químicas del producto que estamos transportando. Décimo, indica la estabilidad y reactividad del producto. Onceavo, nos da información sobre la toxicología del producto. 12, nos da informaciones ecológicas. 13, consideraciones relativas a la eliminación. 14, informaciones relativas al transporte. 15, informaciones reglamentarias. 16, otras consideraciones. Variará en función al fabricante o al proveedor. Qué interesante en todo caso el haber realizado esta lección número 5, que esperemos pueda abrir nuevos caminos. Para nosotros como grupo es importante siempre que la información llegue a ustedes de la forma más precisa, de la forma más simple, para que así ustedes puedan comprenderla. Queridos amigos,
En esta oportunidad, entonces, hemos hablado acerca del reconocimiento e identificación de los materiales peligrosos. Esperamos pues sus preguntas en nuestra página web o nuestras redes sociales. Estaremos muy gustosos de poderles responder. Ante cualquier duda, no lo olvide, Grupo Ingenieros Expertos está presto a poderles dar la respuesta necesaria. Les habló el instructor Julio César Cárcamo Acurio, esperando nuevamente reunirnos para nuestra sexta lección en este tema tan interesante denominado MATPEL 2 o materiales peligrosos. Que la pasen bien. Muy buenos días.